Buenas tardes, compañeros y compañeras y tutora. El día de hoy les vengo a hablar del contexto general del surgimiento de la sociología. En 1780 a 1839, en pleno siglo XVIII, surgió el idealismo. De acuerdo con M. Buckney, el idealismo es la familia de teorías filosóficas que afirman la primicia de las ideas o incluso su existencia independiente. En 1789 surgió la Revolución Francesa, un hito en los cambios sociales y políticos. Surgió la crisis monárquica, la revolución industrial, la concepción idealista se encuentra en un proceso de cambio que desembocaría en el positivismo. Seguido a esto, en 1790, Saint-Simon, de 1760 a 1825, bajo el concepto física social, antecede los estudios sociológicos. Fue el primero que empezó a hablar de estudios sociológicos. En 1839 a 1914, en pleno siglo XIX, empezamos a hablar del positivismo. Augusto Conte decía, el positivismo es una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia, la cual se puede respaldar por medio del método científico, por tanto rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. Augusto Conte, 1798-1850. Augusto Conte da origen al positivismo que rechaza cualquier teoría que afirme que el conocimiento no está basado en la investigación científica. Rechaza así el pensamiento religioso y metafísico. Define la sociología como una ciencia. Su objeto de estudio es la sociedad. Su obra más conocida, Curso de la Filosofía Positiva, publicada en 1842. En 1840 a 1991, en pleno siglo XIX e inicios del siglo XX, surge el marxismo. Karl Marx, modelo teórico filosóficamente materialista basado en 4 elementos principales: lucha de clases, crítica a la economía capitalista, ideología y comunismo. Karl Marx, 1840. Entre 1818 y 1883, introduce el concepto de clase social, denominación de unos sobre otros. Es ideología. Sus 2 obras principales son el Manifiesto Comunista, en 1840, y el Capital, en 1867. En 1864 a 1903, en pleno siglo XXI, surge el evolucionismo a cargo de Herbert Spencer. Él decía que el evolucionismo social es el término que define los cambios que se dan en una sociedad a través de la historia, haciéndose cada vez más compleja. Está basado en teorías antropológicas de desarrollo social que se acreditan a sociedades con términos de estado primitivo que gradualmente se tornan más civilizadas con el pasar del tiempo. En 1864, Herbert Spencer, entre 1820 y 1903, dio un enfoque. Se basó en la teoría darwiniana. En 1864 publicó su principal obra, Principles of Biology. Su frase más conocida, la supervivencia es para el más apto. En 1880, Emilio Durkheim, de 1858 a 1917, Durkheim decía, perfeccionó el positivismo que primero había ideado Augusto Conte, promoviendo el realismo epistemológico y el método hipotético deductivo para él. La sociología era la ciencia de las instituciones y su método era describir hechos sociales, estructurales. Durkheim fue un mayor exponente del funcionalismo estructuralista. En 1900,
nos encontramos con el señor Max Weber, de 1864 a 1920. Se destacó por su análisis de la ética protestante y su relación con el surgimiento de la economía capitalista. En 1914 nos encontramos con la Primera Guerra Mundial, llamada la Gran Guerra. Por su impacto social, proporcionó las bases para los profundos cambios sociales que generaría la Revolución Rusa al imponer las ideas del marxismo. Y hablando del marxismo, en 1917, la Revolución Rusa no solo acabó con un imperio de 300 años, sino que transformó de arriba abajo el sistema político y económico del país, dando origen al primer sistema comunista de la historia y tuvo una influencia enorme sobre el resto del mundo. Lejos de la idea de Marx, la revolución al socialismo no se produjo en los países desarrollados, como Alemania o Austria, sino en el Imperio Ruso, que en 1917 era el mayor de todos los países del mundo y que por su población ocupaba el tercer puesto mundial después de China, India, siendo la quinta potencia económica detrás de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia. En 1930 a 2019, en pleno siglo XX, salió a flote el funcionalismo estructuralista. Talcott Parsons, el funcionalismo estructuralista es caracterizado por el utilitarismo otorgado a las acciones que deben sostener el orden establecido en las sociedades. Es una corriente teórica surgida en Inglaterra en el año 1930. En las ciencias sociales, especialmente la sociología y antropología social, la teoría está asociada a Emily Durkheim y más recientemente a Talcott Parsons. En 1939 surge la Segunda Guerra Mundial. Proporcionó la degradación del ser humano y su impacto social, los fundamentos para las teorías sociales que buscaban respuesta al horror vivido a ese periodo cambió después de la Segunda Guerra Mundial en la primera década. La posguerra, los sociólogos y estudiantes europeos iban a los Estados Unidos para estudiar lo que se encaraba cada vez más como una ciencia norteamericana. Pero con la recuperación de la estabilidad y la opulencia de Europa, lo cual incluía la difusión de la educación masiva, se desarrollaron nuevas instituciones académicas que dieron un apoyo sin precedentes a la sociología. Estos nuevos departamentos de sociología se convirtieron en importante fundamento institucional del movimiento antifuncionalista. ¿Qué es el estructuralismo? El estructuralismo es un enfoque de pensamiento compartido por la psicología, la filosofía, la antropología, la sociología y la lingüística. Como podemos ver, no solo el estructuralismo lo vemos en sociología, lo vemos en 4 áreas diferentes de las ciencias humanas. En 1950 a 2019, en pleno siglo XX, el estructuralismo es un enfoque de investigación de las ciencias sociales que creció hasta convertirse en uno de los métodos más utilizados para analizar el lenguaje, la cultura y la sociedad en la segunda mitad del siglo XX. En 1950, el señor Levi Strauss, de 1908 a 2009, maestro del estructuralismo social, desarrolló una investigación teórica mucho más amplia que tendía a replantear los fundamentos estructurales del pensamiento general y a basar las diversas ciencias humanas en la relación entre naturaleza y cultura. En el siglo XX sale a flote el criticismo, y de esto se encargó el señor Jürgen Habermas. Habermas es el miembro más eminente de la segunda generación de la escuela de Frankfurt y uno de los exponentes de la teoría crítica, desarrollada en el Instituto de Investigación Social. Entre sus aportes destacan la construcción de la teoría de la acción comunicativa, la ética del discurso y la teoría
de la democracia deliberativa. De 1923 al 2019, Jürgen Habermas cambió en la sociedad por la postura crítica de los individuos. Habermas ha logrado además participar de modo influyente en la configuración de un nuevo paradigma en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades. La acción comunicativa, dicho paradigma en el sentido del sociólogo y filósofo de la ciencia. El muro de Berlín fue un muro de seguridad que formó parte de la frontera interalemana desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989. Rodeaba y separaba la zona de la ciudad berlinesa encuadrada en el espacio económico de la República Federal de Alemania, Berlín Oeste, de la capital de la República Democrática Alemana. Entre esos años es el símbolo más conocido de la Guerra Fría y de la división de Alemania. Este muro era denominado en la República Democrática Alemana muro de protección antifascista y por parte de los medios de comunicación y parte de la opinión pública occidental como muro de la vergüenza. Los soviéticos sostenían que el muro fue levantado para proteger a su población de elementos fascistas que conspiran para impedir la voluntad popular de construir un Estado socialista en la Alemania del Este. Seguido a esto, en 1991 llega la disolución de la URSS, más conocida como la Unión Soviética. Con la disolución de la URSS o Unión Soviética se materializan nuevos cambios sociales de magnitud que se alejan de la corriente marxista que imperaba prácticamente en la URSS desde la Revolución Rusa. En 1990 a 2019, en pleno siglo XX, empezamos a hablar del posmodernismo. ¿Y quién habla de esto? El señor Zygmunt Bauman. El término posmodernidad o posmodernidad fue utilizado para designar generalmente a un amplio número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos del siglo XX, que se extienden hasta hoy, definidos en diversos grados y maneras por su oposición o superación de las tendencias de la modernidad. En 2010, Zygmunt Bauman, de 1925 a 2017, fue un sociólogo, filósofo y ensayista polaco-británico de origen judío. Su obra, que comenzó en la década de 1950, se ocupa, entre otras cosas, de cuestiones como las clases sociales, el socialismo, el holocausto, la hermenéutica, la modernidad y la posmodernidad, el consumismo, la globalización y la nueva pobreza, el desarrollo del concepto de la modernidad líquida. Como pueden ver, compañeros y tutores, pues este es el análisis cronológico de los autores y los eventos más relevantes que dieron el contexto al surgimiento de la sociología. Entonces, esto es todo y pues muchas gracias por compartir este video. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.